Bueno, ahí el título un poco ya estaba expuesto por Vale al principio de las jornadas. Ahí están también, perdón, los demás integrantes actuales del grupo de investigación. La mayoría han sido estudiantes del ciclo de licenciatura de Educación Física, algunos de ellos están transcurriendo también actualmente la maestría en Actividad Física y Deporte, otros ya han terminado la maestría también, como el caso de Manuel en su momento, y también, por ejemplo, tenemos a algún profe externo de la UFLO, como Adolfo Corbera, el Chato Corbera, que es de ahí de Chosmalal, que se ha sumado a nuestro grupo. Por tanto, este es un equipo que no frena de ampliarse, por consiguiente, a quien le guste la temática y tenga ganas, siempre estarán las puertas abiertas para poder participar. Muy bien. Un poco de historia de este proyecto. Nació hace muchísimos años. ¿Cuándo? Cuando cada uno de nosotros en sus prácticas pedagógicas de los distintos niveles en los que nos iba tocando trabajar, íbamos eligiendo trabajar, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, siempre nos preguntábamos qué hacer y cómo tematizar sobre el juego en la educación física escolar, ¿no? Ahí está como nuestro doble foco, si se quiere. Por un lado, un objeto cultural denominado juego, el cual es concebido como un derecho para nuestro proyecto, y desde ahí intentar llevarlo a cabo, y al mismo tiempo en una idea de pensar una educación física desde un perfil ideológico crítico, desde un perfil ideológico con ciertos valores que son contrahegemónicos a los que impone el capitalismo, y de alguna forma nos preguntábamos y nos hacíamos nuestras propias preguntas cuando íbamos tratando de tematizarlo en la educación física, de qué estábamos haciendo, por qué lo hacíamos de esa manera, qué tenor iba tomando esa tematización del juego, y desde ahí que iniciamos, si se quiere, con algunas preguntas más didácticas, más cotidianas del día a día, de ir viendo qué le pasaba a esos grupos de niños, niñas y adolescentes sobre nuestras propuestas, ir cambiándolas, y que bueno, en algún momento las pudimos empezar como a sistematizar, a organizar. Ahora, para poder organizarlas y sistematizarlas, categorizarlas, conceptualizarlas, nos dimos cuenta que solo no podíamos, que necesitábamos configurarnos desde un estado del arte, ¿no? Es decir, la investigación siempre tiene un punto de partida que es tratar de visualizar qué se ha investigado antes de lo que uno ha iniciado, ¿no? Es decir, o cuando uno quiere empezar a iniciar, o un equipo de investigación quiere empezar a iniciar una tematización sobre un objeto, como puede ser en este caso el juego, y particularmente el juego en la educación física, que ese no es un recorte menor, nos dimos cuenta que no estábamos solos, sino que había muchas personas que también estaban estudiando sobre los distintos tipos de prácticas pedagógicas en la educación física escolar, y particularmente desde un prisma sociocrítico, sociocultural, que de alguna manera es imperante en los distintos registros de diseños curriculares, leyes educativas de muchos países latinoamericanos, aún a sabiendas que las tendencias de alguna forma más deportivistas, higienistas, desarrollistas siguen vigentes y siguen latentes. Eso no quiere decir que las leyes y los marcos curriculares no estén invitando a poder transitar una educación física diferente. En ese sentido, encontramos también a la REIPF como una red internacional de investigación pedagógica en educación física escolar, que de alguna manera nos empezó a alojar también, ¿no? A no sentirnos solos, porque hacer investigación implica juntarse con otros, con otros, para poder compartir saberes, para poder compartir conocimientos, para poder compartir avances de lo que otros van haciendo, y de alguna manera empezar a transitar este camino juntos. Y aquí, cuando empezamos a trabajar esta temática de categorizaciones sobre las prácticas pedagógicas en la educación física, el estado del arte, con todas ahí las personas que se dedican a investigar, encontraban de alguna forma distintas categorizaciones, como pueden ser desde el abandono del puesto docente, el abandono de la tarea de enseñar, la tarea más reproductora, o la perspectiva más tradicional de la educación física, un atisbo de empezar a encontrar posiciones más innovadoras, posiciones renovadas, posiciones transformadoras. Por tanto, acá a nosotros se nos generó la posibilidad de pensar una construcción, digamos, en binomio entre qué pasaba con el juego cuando el juego era tematizado
por docentes de educación física en cualquiera de sus niveles que tenían una posición, si se quiere, progresista, una posición innovadora, una posición claramente hacia la transformación de una sociedad desigual como es la que vivimos. Y ahí, digamos, de alguna forma, la historicidad también de nuestra propia universidad, de nuestra propia facultad en actividad física, nos hizo ver que había una trayectoria, ¿no? Ligada con el juego, que no era una trayectoria inocente, sino que de alguna forma Víctor Pavía inició hace muchísimos años en la Universidad de Flores, en la Universidad de Comahue, la construcción de una concepción ligada no solo con el derecho a jugar, no solo con entender eh, al juego como un objeto cultural, sino también posibilitar visualizar la categoría de los modos de jugar, ¿no? Y sobre todo analizar los modos de jugar desde los jugadores, ¿no? Desde qué les sucede a esos jugadores cuando se invitan a jugar o cuando se los invita a jugar. Por tanto, nuestro interés en este proyecto que viene avanzando, mínimamente viene avanzando desde el 2015, si lo ponemos como una fecha, digamos, de inicio en donde ya pudimos presentar ciertos resultados, posteriormente continuamos en el 2019-2020, también hicimos otros avances de exposición de resultados más, si se quiere, con alguna mejor contundencia o con mayor cantidad de datos a ver qué estaba pasando con la didáctica del jugar. Por eso ahora nos proponemos como intentar seguir este proceso que inicia en este 2021 con el proyecto presentado en Secretaría de Investigación de UFLO hasta el 2023 con la intención de ir a buscar a personas, docentes de educación física que tematicen al juego como un derecho en esa asignatura escolar, y nuestro gran desafío, ahora lo miraremos en detalle con los objetivos, es descifrar cuál es esa didáctica, ¿no? Es decir, cómo es esa fisonomía, esa forma de tematizar este objeto cultural en un marco particular que es la escuela, y al mismo tiempo que es educación física, donde, como Manuel en un ratito explicará, las concepciones sobre el juego siguen siendo muy diversas, no hay una mirada única, y de alguna forma se han instalado o han pregonizado algunas concepciones sobre otras, y posiblemente el derecho a jugar todavía no sea la concepción que más presencia tenga en las propuestas pedagógicas y didácticas que hacemos en educación física, pero eso no quiere decir que no haya otras posiciones docentes que ya estén tematizando al juego y al jugar con otras propuestas didácticas y otras fisonomías a las conocidas tradicionalmente. Por tanto, en esta unión de tratar de pensar desde la RAIPF colectivamente las prácticas transformadoras, nosotros visualizamos que podíamos aportar algo a cómo tematizar el juego, ¿no? Habrá otros objetos culturales como pueden ser las prácticas corporales expresivas, las prácticas introyectivas, las prácticas deportivas, las prácticas corporales en ambientes naturales, es decir, objetos culturales los verán también en otro de los proyectos de investigación de esta semana. Hay multiplicidad de saberes de la cultura corporal, particularmente nosotros nos interesa tematizar sobre el juego y el lugar que va ocupando en la educación física escolar. Para eso generamos un diseño, ahí lo dejaré presentado y lo trataré de ir explicitando más coloquialmente. Este diseño metodológico, es decir, tenemos que tener una estructura para generar cierto conocimiento científico, que no solo tenga que estar en consonancia o alineado con ese estado del arte, es decir, cómo otros han investigado el juego. Eso es clave, es fundamental tratar de saberlo, porque de alguna manera quienes hayan transitado con anterioridad este desafío nos permite a nosotros tomar sus positividades sobre las estrategias de investigación y de alguna manera pensar otras y buscar otras alternativas que nos agranden la cantidad de datos a disponer, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros empezamos o fuimos transitando muchas estrategias a lo largo de este tiempo, diríamos del 2015 a esta etapa. Un poco la investigación ha empezado años anteriores, pero ponemos 2015 como año en donde pudimos ofrecer alguna exposición de datos y análisis acerca de lo que iba pasando en la educación física, particularmente del nivel inicial con algún estudio de caso. Y en ese sentido a nosotros nos interesan
como generar ciertas estrategias de investigación que impliquen la posibilidad de ir hacia las prácticas reales, es decir, lo que realmente está ocurriendo in situ en los patios escolares, los Zoom, en las aulas donde los docentes y las docentes de educación física disponen de un espacio y un lugar para poder llevar a cabo sus propuestas didácticas, y los niños y niñas y adolescentes poder tener un lugar para apropiarse de ciertos saberes de la cultura. Y en ese sentido tratamos de diagramar primero un muestreo, es decir, no vamos a ver a cualquier docente. En otros momentos del proyecto lo hemos hecho, fuimos a ver a muchos docentes, fuimos a entrevistar a distintos docentes de educación física, y en este momento del proyecto, durante estos 2 años, aquello que intentaremos es ir a observar, entrevistar, de alguna manera compartir espacios con docentes que se ubiquen en una posición transformadora, en una posición también de renovación. Muchas veces hay docentes que están en una posición de estar revisándose. Eso también ocurre, es decir, no hay una construcción que es única y en un momento determinado, sino que somos personas y seres humanos que nos vamos preguntando, nos vamos modificando a la luz de ciertas teorías, a la luz de ciertas formaciones continuas, a la luz de reflexionar nuestra propia práctica con esos individuos, esas personas, niños ni adolescentes que compartimos habitualmente, y que muchas veces nos damos cuenta que las prácticas que hemos aprendido hace muchos años en nuestros profesorados o licenciaturas, hace años atrás, ya no valen la pena, y hay que modificar, y hay que innovar, y hay que cambiar, y en ese sentido buscamos esas personas, esos docentes que están con esa búsqueda, ¿no? Que sostienen que la escuela es un lugar propicio para poder aprender, para poder ir a compartir, y que lo tematizan y de alguna manera lo viven como un lugar de transformación para una sociedad, como decía antes, que es bastante desigual y que habrá que hacer cosas para que todos tengamos mayor oportunidad de derechos, y entre esos, particularmente la posibilidad de jugar, porque también visualizamos que no todas las personas juegan, ni aún siendo un derecho, ¿no? Entonces hay algo que la educación física podría aportar para que las personas puedan tener no solo el acceso a poder jugar, sino también el acceso a poder jugar de un modo lúdico, que es algo que iremos exponiendo a continuación. Por tanto, en este diseño lo que buscamos es poder hacer observaciones. Muchas veces hacemos videofilmaciones cuando se nos permite, hacemos grabaciones de voz del docente o de la docente para ver qué es lo que dice, cómo lo expresa, cómo invita a jugar, qué dice cuando están jugando los niños y las niñas, cómo interviene, ¿no? Se nos amplían un montón de preguntas que queremos indagarlas, sobre todo porque de alguna manera a muchos de nosotros estamos en cátedras o en asignaturas donde estamos vinculados con la enseñanza, y vienen los estudiantes y las estudiantes de profesorado y nos dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿No? Parecería que esa idea de la receta sigue estando instalada, y de alguna forma necesitamos buscar respuestas no solo acerca de un modelo teórico, no solo acerca de un modelo que tal vez se pueda presentar en algunas prácticas pedagógicas, sino que ahora lo que nos interesa es solidificarlo, porque creemos que en los últimos años, desde la Ley Nacional de Educación, en 2006 hasta adelante, se han convertido y se han modificado grandes diseños curriculares y proposiciones alternativas a las tradiciones de la educación en general y particularmente la educación física. Por lo tanto, ya están operando nuevas prácticas pedagógicas en educación física. Entonces nos interesa ir a ver cómo esos docentes lo están llevando a cabo para de alguna manera sistematizar esas informaciones y construir un poco nuestro deseo, un poco ambicioso si se quiere, es constituir o construir a partir de lo que pasa en las prácticas reales, una didáctica para enseñar a jugar de un modo lúdico como derecho. Por tanto, ahí nosotros tenemos distintas estrategias para recolectar información, desde las narrativas docentes, desde las entrevistas, de las observaciones, las notas de campo, como decíamos anteriormente, y nos interesan 4 grandes nodos o 4 grandes categorías, ¿no?, que componen a nuestro sistema de matrices, como son las concepciones de juego, los tipos de enunciados, las intervenciones docentes y los sentidos del jugar. Bueno, hoy brevemente intentaremos presentar algunos resultados vinculados a ciertas categorías de las aquí mencionadas. Por tanto, para darle pie a mi compañero,
nuestro punto de partida es nuestro problema de investigación es cómo se caracteriza la enseñanza del juego y el jugar a expensas de docentes posicionados en una perspectiva crítico-emancipatoria, ¿no? Y ahí pueden visualizar los diferentes objetivos, ¿sí? Que se alineen con esas categorías. Un poco también ese es el desafío de la investigación científica, ir teniendo cierta categorización y cierta coherencia en el desafío de relacionar esas categorías con el estado del arte, con un marco conceptual que muchas veces está escrito en libros, en otras tesis, en artículos científicos, y por otro lado, intentar de alguna forma ir a descubrir nuevos avances de lo que va sucediendo en la práctica pedagógica con esas categorías que hoy mostraremos. Muy bien, Manu, si te parece, presento ahí un pequeño videito y avanzamos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un momento este PowerPoint. Ahí se ve el video, por lo menos la... Sí, se ve bien. Sí. Vamos a intentarlo. Sí, se ve bien el video. Bueno, muchas gracias. A ver. Tenemos que seguir trabajando esto, de pasar, de crear nuevos juegos, de no jugar siempre el mismo, de compartir.
Bueno, un poco la intención de este parate ahí en el medio, con cierta visualización de algunos escenarios, más allá de la escucha, sino cualquier cosa. Después lo volvemos a compartir más adelante cuando Manu continúe. Era también poder exponer en términos reales y concretos alguna forma, ¿no? Algún escenario de cómo se presenta la invitación a jugar en educación física. De alguna manera, a veces creemos que hay ciertas representaciones y ciertos imaginarios de cómo tematizar y cómo invitar a jugar en educación física, que creíamos que valía la pena por lo menos poner un escenario o dos escenarios factibles de los que vienen ocurriendo en esa práctica pedagógica alternativa. No quiere decir que sean verdades ni mucho menos, sino que eso está operando de esta manera y que a nosotros lo que nos interesa es de alguna manera categorizar lo que ahí sucede, ¿no? Porque uno puede observar y perderse en esa observación. La idea de la investigación es sistematizar todo lo que está ocurriendo ahí, desde la propuesta pedagógica didáctica que llevan a cabo esos docentes, ¿por qué llegaron a hacer ese escenario? ¿Por qué armaron de esa manera? Y por otro lado, qué les va ocurriendo, qué les va sucediendo, qué les pasa a esos niños, a esas niñas y adolescentes que participan de ese espacio denominado educación física, donde hay docentes que intentan garantizar el juego. Muy bien. Bueno, Manu, si querés, inicio a compartir para darle continuidad. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos, a todos, a todas. Gracias por estar aquí, por su tiempo, desde temprano, pensando, intentando investigar la educación física. El área en general es muy loable, realmente apasiona. Mientras va como presentando Leo y quizás también retomando algunas de estas categorías que estaban colocadas en términos de los objetivos del proyecto de investigación, de los cuales algunos hemos ido como ya transitando y otros deseamos profundizar y también incorporar nuevos, como son estudiar, si se quiere, esta apariencia, esta fisonomía de la clase que creemos se presenta de manera distinta, diferenciada, a algunos escenarios proclives o tradicionales que uno recorre en la formación docente y que a veces imperan el control, la normatización de los cuerpos, y aparecen ahí el dominio de grupo y las hileras y las rondas. Creemos que cuando se habilita de manera genuina a participar de experiencias de juego, esos escenarios van tomando una forma sustancialmente distinta. Mientras pido, Leo, pasar la plaquita que tenemos ahí, había pensado una breve interacción. A mí me gustaría quizás que uno tome la voz o algunos escriban por el chat. Hasta ahí está bien. ¿Qué entendemos por juego? Esa es una pregunta que, en principio, nos ayuda a pensar esta concepción, ¿no? Invito, ¿no? Mientras sigo presentando, tomen alguna palabra que les haga idea a juego, a jugar, a lo lúdico, y la pongan ahí en el chat y alguno me la va a ir leyendo. Creemos que la palabra juego, o lo que sería igual, los usos, las representaciones vinculadas a la educación física han ido ganando cierta presencia. Es decir, el juego en principio no es propio de la educación física, sino que atraviesa el campo disciplinar. Hay estudios y tematizaciones en otras áreas, como es la psicología, que ahí la veo a Vale, la misma arquitectura, bueno, la didáctica, entre otras, es decir, que también tematizan. Y en educación física, por ejemplo, toma presencia en los diseños curriculares jurisdiccionales a nivel nación, también a nivel provinciales. El juego toma presencia en las planificaciones docentes. El juego también suele ser tematizado por varias asignaturas de la formación, como varios están aquí en el profesorado universitario de educación física o en el ciclo de licenciatura. El juego se aloja de alguna manera o circula en el ámbito, en el campo. Pero esta circulación ha ido ganando como por lo menos distintas interpretaciones o distintas ideas sobre lo que es juego y sobre lo que es jugar. De allí partimos en principio como para entender
básicamente qué piensan, cómo lo conciben estos docentes ubicados en una posición de transformación al juego y el jugar. Ahí veo en el chat, he visto algunas palabras que aparecen como libertad, construir, alegría, espontaneidad, entusiasmo, goce, y es cierto, realmente debemos decir que estas palabras están asociadas al juego y el jugar. Decimos que hay cierta comprensión por los docentes y también por quienes están estudiando esta disciplina, quienes están en formación, pero que eso no goza de la misma transferencia o, si se quiere, de la misma aplicación en el campo, es decir, en las clases de educación física, en las colonias de vacaciones, en los patios, en los salones de usos múltiples, etc. Estas ideas sobre qué entendemos por juego, qué entendemos por jugar, no es visualizada en términos, si se quiere, más operativos o más prácticos. Entonces, una de las palabras que no aparecen, uno cuando empieza con la temática del juego en sus clases, o en las capacitaciones, o en este tipo de jornadas, es ver que la palabra regla, por ejemplo, la palabra caos y orden, la palabra esfuerzo, compromiso, tensión, atención, son las que menos aparecen al tematizar el juego y el jugar, y quizás y especialmente porque están asociadas al estudio y al mundo del trabajo. Pero lo cierto es que juego y jugar ameritan, si se quiere, estos esfuerzos, este caos y orden permanente, estos escenarios que fue compartiendo Leo, y que iremos ahora, para quienes estaban ahí como no escuchando los audios y demás, transitando también algunas imágenes para pensar estos escenarios. Bueno, si querés Leo, pasar dos más ahí que hay como algunas definiciones, por supuesto que no las vamos a leer, pero sabemos que hay algunas que nos interesan, por lo menos para pensar una epistemología, si se quiere, del juego y del jugar, para pensar un posicionamiento al respecto. Uno de los que me gusta son traídos por la Convención de los Derechos del Niño, que dice: juego es todo proceso iniciado, controlado y estructurado por los propios niños y niñas. Esto ya nos indica, de alguna manera, que el juego es de las personas, de quienes juegan, y que de alguna manera los y las docentes necesitamos, si se quiere, un corrimiento de esa situación, porque en alguna medida tampoco eso nos termina de pertenecer, al igual que la clase. Es decir, por otra parte, hay otra de las definiciones traídas por IPA, que es una organización internacional que también tiene sede en Argentina para la protección del derecho al juego, y que dirá, si me acompañan en la tercera: juego, para pensarla y sobre todo para después analizar las imágenes. Juego es todo aquello que se encuentra fuera de la supervisión de los adultos y adultas, es decir, fuera de la supervisión, o bien cerca de estas personas adultas que estén involucradas, o bien, y en tercera medida, y acá creo es donde ponemos un poco los pies, cerca de las personas adultas, pero que ofrezcan apoyo con sensibilidad para enriquecer, para potenciar ese saber jugar. Entonces, no todo enriquece ese saber y no todo propicia el jugar de una perspectiva de derechos. Sabemos también que hay un montón de categorías, y que seguramente estén estudiando ustedes, vinculadas a qué se entiende por juego y el jugar, pero insisto en esta idea. Si querés podés pasarle nuevamente. El juego ha tenido por lo menos presencia en las planificaciones docentes y en los diseños curriculares, según Ivana Rivero, esto también lo ha estudiado Patricia Sarlé, por lo menos es visto desde tres perspectivas. Dos de ellas quisiéramos como profundizar más adelante y también verlas desde un anclaje de derechos, como bien traía Leo hace un momento, que agradezco el pase. Quizás la más usual, por lo menos en términos de los antecedentes, es la mirada que pone al juego como una estrategia metodológica, o como un recurso, o como un medio para. Y esta estrategia, no es que nosotros no estemos disconformes o peleados con esta situación, porque es bastante agradable que la didáctica, la maestra, los maestros, los docentes ofrezcan opciones más agradables, más placenteras para desarrollar sus contenidos. Es decir, no hay una posición contrariada con eso, sino que sostenemos que la mirada que pone objetivos externos, como por ejemplo puede ser aprender a matemáticas mediante un juego de la oca, o aprender a saltar mediante un juego de saltos,
reivindica, de alguna manera, una mirada que pone al juego en un papel secundario, ¿no? Como que lo subsume a un objetivo que no tiene nada que ver con el juego y el jugar. Entonces, esa mirada como estrategia metodológica, como recurso, forma parte de infinidad de manuales, de libros que se han ido como proyectando a lo largo de la disciplina de nuestra Constitución, a lo largo también de capacitaciones y demás que en la formación continua solemos encontrar, y que, insisto, no es una mirada contrariada, sino que creemos que por lo menos se avisoran dos otras perspectivas. Una de ellas tiene que ver con la primera de aquí arriba, que tiene que ver con entender el juego como un objeto de la cultura, es decir, como un saber, que esto van a trabajar más adelante el equipo de Valeria y Ana, saberes de la cultura corporal, pasamos ahí el chivo hacia el final de la semana. Creemos que el juego de jugar tiene un valor propio como elemento cultural, es decir, forma parte al mismo tiempo de ese universo de la cultura corporal de movimiento, que es importante que niños y niñas y adolescentes participen, los recreen, los vivencien, los compartan, los puedan también incluso modificar. Y esto ha tenido en educación física también fuerte presencia, sobre todo en la idea del juego deportivo, los juegos expresivos, los juegos populares y tradicionales, entre otros. Y la tercera concepción, si se quiere, tiene una mirada puesta en el juego como un eje temático en sí mismo. Desde ahí aparecen, ahora vamos a trabajar dos categorías centrales que ha ido produciendo Víctor Pavía y su equipo, que tienen que ver con la idea de forma de juego y la idea de modos de jugar. Esta segunda recae, o de alguna manera, o pone atención en el estar jugando, es decir, en la acción, en la manera de involucrarme en esa situación de juego, y creemos que a partir de esa manera de involucrarse se van configurando aquello que entendemos como un modo lúdico, que es el que pretendemos de alguna manera acompañar desde esa didáctica, y un modo no lúdico que la escuela suele reproducir y que creemos de alguna manera poder resistirnos y acompañar también ese proceso. Entonces, desde ahí, para pasar en limpio, habría como dos grandes ejes: entender el juego como un recurso, como un medio, y por otra parte, entender el juego desde la perspectiva que nos interesa, de una perspectiva de derecho, entenderlo desde su patrimonio cultural, como objeto de la cultura, y entenderlo en la misma acción de estar jugando. Es decir, desde ahí creemos que se van exponiendo algunos saberes que muchas veces niños y niñas no traen a las clases, es decir, porque no es una cuestión natural, sino que realmente es una construcción social con otros, en la familia, con amigos, con amigas, en la escuela, y que por lo tanto es un saber que debe ser enseñado en las clases de educación física. Desde ahí es que también hay objetivos, incluso deseos, ¿no?, en términos de propósitos del proyecto, de que realmente se constituya la educación física en un escenario donde los niños y niñas y adolescentes aprendan a jugar. Y si se quiere, de un modo lúdico. Puedes pasar, Leo. Ahí va. Bueno, muy posiblemente acá hay también algunas maneras de presentar la temática o de entrar al tema. Una de las que me gustan bastante es mediante Rubén Rada. Rubén Rada es uruguayo, compositor, cantante, percusionista, y una canción muy linda, se llama Yo Quiero, la pueden buscar, y en la canción dice: a jugar a cantar, dice Rubén, que me enseñen a ser libre y que me digan la verdad. Lo pueden buscar. ¿Por qué esta idea de que me enseñen a ser libre y me digan la verdad? En principio, cuando estudiamos esta temática, de alguna manera intuíamos que no alcanzaba con pensar el juego desde una concepción de derecho, sino que también ese pensar, esas representaciones necesitaban de algunos elementos, si se quiere, más operatorios. Y uno de ellos tiene que ver con la invitación a jugar. Decimos que la invitación a jugar no suele tener las mismas connotaciones comunicativas al momento de presentarse. Un docente en la clase de educación física, en la colonia, en otro escenario, no tiene la misma connotación comunicativa. Vamos a ver que a partir de los antecedentes aparecen como tres invitaciones bien diferenciadas. Una de ellas tiene que ver con la invitación ambigua,
he traído algunas imágenes, hemos traído en realidad para pensar, bueno, ¿de qué se trata la invitación ambigua, paradójica, transparente, estas categorías que va poniendo de alguna manera la ciencia, los equipos de investigación? Si vemos las primeras imágenes, sé que no hay mucho tiempo como para interactuar, pero vemos ahí, en la primera imagen, que hay como un circuito, podría decirse. Acá hay alguien que está como saltando, ya va una niña a aparecer entre unos aritos, acá hay una ronda, parecerían que están como haciendo alguna actividad de flexibilización. Entonces, lo que sucede muchas veces es que se invita a participar de algo que no tiene la forma de juego, y que mucho menos se la puede jugar. Es decir, cuando hablamos de jugar, hablamos en principio de tener deseos, es decir, tener voluntariedad de jugar, de decidir poder jugar, y también de tener opciones, es decir, de tener opcionalidad para decir con quién jugar, hasta dónde, con qué elementos, poder dejar de jugar, y que esas características del juego no son traídas tan sencillamente. Otra de las uno puede pensar también de estas invitaciones es, por ejemplo, bueno, vamos a jugar a ordenar el salón, ¿no? O vamos a jugar a ordenar el Zoom o el patio. Estas invitaciones esconden esto de lo ambiguo. ¿Mm? Es decir, de invitar a algo que no tiene la forma de juego y que mucho menos se puede jugar allí. Entonces, vemos que aparecen como estas ambigüedades, sobre todo y especialmente por la misma ambigüedad que conlleva la categoría juego. Entonces, ahí les traía como algunas imágenes para pensar, ¿no? Esta idea de ordenar el salón presentado como un juego. Por otra parte, vemos que hay también invitaciones paradójicas. Lo paradójico es, de alguna manera, aquello contrario o esperable a una opinión común, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se espera cuando se invita a un juego? Generalmente, de alguna manera, que se pueda jugar allí. Acá sucede que se invita a una forma de juego, digamos, culturalmente reconocida como tal. Uno puede de afuera pararse y decir, bueno, están jugando al fútbol, o están jugando a una mancha, están haciendo un dígalo con mímica, o cualquier otro juego. Es decir, la apariencia acá sí, justamente la forma, tiene que ver con una construcción cultural vinculada con el juego. Hacia abajo podemos ver, por ejemplo, una idea de estar jugando ahí a la doctora, al paciente. Pero lo paradójico justamente es que, amén de que se invite a esta forma cultural reconocida como juego, no se posibilita jugar. Y sobre todo y especialmente, una de las características en educación física es que aparece la competitividad en su rasgo más capitalista, de alguna manera, o que muchas veces esa regla, ese guión, no me permite de alguna manera poder explorar, poder jugar con esas reglas, poder modificar la forma de lo que se está haciendo, y todo está como a merced de lo que el docente presenta o de lo que el juego me permite, ¿no? Entonces, eso es lo paradójico muchas veces cuando, estando en condiciones de jugar, no se puede. Y el tercero, que quizás sea algo clave desde la perspectiva que estamos estudiando, son las invitaciones a jugar transparentes. Es decir, cuando la forma de esa actividad sociocultural histórica reconocida como juego aparece, y por otra parte se le permite jugar y sustancialmente de un modo lúdico. Esto es, de alguna manera, permitirles a los jugadores y a las jugadoras que tengan acceso a ese derecho, ¿no? Este derecho que de alguna manera hoy mencionaba Leo y que está como presentado no hace muy pocos años, sino que ya viene del año 89 en la Convención de los Derechos del Niño, y que desde ahí a este tiempo ha desarrollado sinnúmeros de estudios y lecturas y normativas, pero que de alguna manera todavía cuesta verlas reflejadas de alguna manera en los patios escolares y demás. Bueno, esta invitación transparente, decimos que cuando realmente se invita a jugar, aparecen escenarios algo diferenciados, y de esto nos venían presentando el video, ¿no? Por eso, Leo, si querés pasar a la próxima imagen, cuando creemos que uno invita a jugar de manera transparente, es decir, con invitaciones del tipo, bueno, ¿a qué quieren jugar hoy?
qué tienen deseos de hacer, con qué materiales, con quiénes, en qué espacio, durante qué tiempo. Por supuesto que con los recaudos posibles, es decir, no podemos estar jugando a las manchas con botellas de vidrio o cuidar la corporalidad del otro de la otra. Es decir, por supuesto que hay esa libertad, siempre es de alguna manera cuidada o limitada, pero creemos que hay muchísima más opcionalidad cuando la invitación se presenta de manera transparente y los niños y niñas, adolescentes, adultos también, tienen reales opciones para, de alguna manera, satisfacer su derecho, que es el derecho al juego, al jugar, al esparcimiento, al descanso, a la vida cultural incluso. Entonces vemos que estos escenarios de alguna manera rompen con algunas escenografías de estas hileras y rondas y relevos que comúnmente solemos ver en algunas prácticas que han tenido cierta tradición en la formación, en la práctica docente, que vienen reproduciendo, y creemos que de alguna manera las prácticas transformadoras empiezan a aparecer este tipo de escenarios, como también vamos a ver un poquito más adelante. Acá podemos ver, digamos, no ubicar, por ejemplo, y arranco con esto, un solo juego, ¿no? Ese sería como un primer rasgo. No aparece, cuando uno invita a jugar a 30 niños y niñas, o a 25, difícilmente todos hagan una ronda y se pongan a jugar al pato ñato, o al oso dormilón, sino que en general aparecen escenarios más heterogéneos, ¿no? Como aquí vemos en esta imagen. Bueno, Leo, podés pasar si querés un chiquitín más. Entonces, trayendo nuevamente algunas de las categorías que han tomado mayor presencia en esta matriz de datos, si se quiere, vemos que los docentes posicionados en una perspectiva crítico, transformadora, llevan adelante no solo algunos rasgos identitarios a su formación profesional, sino que también tienen una concepción del juego que lo ubican como eje temático, es decir, a partir de la construcción, la transmisión, el diálogo, la reflexión de ciertos saberes que tienen que ver con la posibilidad de aprender a crear y sostener diferentes situaciones de juego, a poder adjudicar diferentes sentidos por los cuales jugar, a saber invitar a otros, a poder meterse pidiendo permiso y en un contexto de confianza, a jugar lúdicamente, y también, y algo que venimos de alguna manera buscando, es intentar sostener lo lúdico en otras prácticas que no necesariamente tienen la forma de juego. Es decir, muchas veces la apariencia puede ser la de un deporte, y esto sabemos que tiene presencia, sobre todo en los adolescentes, pero queremos indagar la posibilidad de poder situar lo lúdico o situar el jugar en esas otras prácticas corporales que no tengan la forma del juego. Entonces, este saber se convierte de alguna manera en una especie de derecho a acceder y sobre todo y especialmente a vivenciar y a disfrutar del juego y de ese saber con otros, ¿no? Otra de las categorías que recién estuvimos trabajando tiene que ver de alguna manera con estas invitaciones. Ahí creemos que hay, insisto nuevamente, un punto bastante clave, y es reconocer que cuando vamos a invitar desde esta situación o de este encuentro con las personas, el enunciado, la invitación debe ser transparente, es decir, debe posibilitar al otro decidir, explorar, crear, cambiar, abandonar el juego, crear otra cosa, etc. Y creemos que hay también algunas aristas que han ido apareciendo como resultados preliminares. Una tiene que ver con justamente habilitar estos escenarios e ir también participando en diferentes intervenciones que ahora más adelante vamos a hablar, preguntando, sobre todo y especialmente, sobre ese jugar, dejando o habilitando esos escenarios y, de alguna manera, propiciando que lo lúdico pueda atravesar un sinnúmero de prácticas más allá del juego y el jugar. Entonces creemos que a partir de estos escenarios se van configurando como distintos sentidos que ahora Leo va a traer y va a profundizar un poco más, y que además de esas invitaciones, esos escenarios necesitan un compromiso y una atención permanente de parte del docente que obliga a estar en comunicación, en diálogo con los niños y niñas y adolescentes a partir de diferentes intervenciones que también han ido ganando terreno en estudios anteriores.
Si se quiere, Leo, podemos como de alguna manera ahí seguir pasando. Muy bien. Bueno, como para ir haciendo cierre de esta primera parte de la presentación del proyecto y de alguna forma de algunos de sus avances y datos que fuimos recabando en todos estos años, algunas de las conclusiones, por un lado, Manuel recién avanzaba en exponer que los docentes progresistas tienen una concepción del juego entendiéndolo como un objeto cultural y como derecho, y al mismo tiempo que esa didáctica empieza a tener alguna dimensión, si se quiere, de formas de invitar particulares, como serían los enunciados transparentes que Víctor Pavía propone como categoría, y que de alguna forma fuimos identificando algunos indicadores, algunas aristas acerca de cómo esos docentes invitan a jugar, ¿no? De qué manera invitan a jugar para que ese derecho sea factible. Vamos a hacer un pequeño viraje, vamos a salir, si se quiere, de la mirada centrada en los docentes y en la docente de educación física, y también pensar mínimamente, o por lo menos abrir, qué les pasa a los niños y niñas cuando se involucran a jugar en estos escenarios que son invitados de manera transparente, ¿no? Hay algo que ocurre con ese saber jugar cuando se los invita a jugar. Por un lado, diríamos que cuando se los invita a jugar aparece todo un entramado, es decir, que no es inocente lo que ahí empieza a suceder. Se necesitan de construcciones dialógicas, se necesitan de interacciones entre pares, y ahí empiezan a ubicarse también, recién en el chat ponían, ¿no?, todo lo bonito que puede tener el juego, ¿no? Pero puede ser todo lo contrario. Creo que en una de las últimas intervenciones ahí en el chat veía que había una sola persona que había puesto como algo, si se quiere, más negativo, ¿no?, del juego, porque el juego puede ponderar todo lo bonito, todo lo que muchas veces le endosamos como posibilidades que tiene el estar jugando, pero también puede reproducir todo aquello que la sociedad tiene, ¿no? Por tanto, aparecen un montón de situaciones de discriminación, de segregación, propiamente en el juego, ¿no? Entonces ahí va a ser necesaria la intervención docente ante esas situaciones, ¿no?, de relaciones de poder, de abuso de poder, de relaciones, si se quiere, más asimétricas de unos contra otros, de la ponderación del competir sobre el cooperar, el colaborar, etc., ¿no? Pero sí, de alguna manera, lo que nosotros potenciamos es la idea que en esa invitación a jugar existe el otro desafío, que es invitarlos a jugarle lúdicamente. Es decir, aprender a jugar de un modo lúdico es una construcción cultural que de alguna forma los docentes tenemos que habilitar. Para eso también nos tenemos que formar en jugar de un modo lúdico, si no, no tendríamos grandes chances de poder compartir algo que no sabemos. Sí, cuando los niños y niñas, en este caso, lo que voy a exponer nace desde observaciones de encuentros de educación física del nivel inicial, de niños y niñas de 4 o 5 años, aparecen ciertas fases cuando ellos quieren empezar a jugar, ¿no? Hay una parte que sería fases de montaje y otra de sostenerlo lúdico. A veces ese sostenimiento no es viable y se cae. Y generalmente nace, lo más interesante es que esas instancias de juego que se van armando potencialmente lúdicas inician desde las reglas propositivas del jugar. Y acá sí es una orientación a los practicantes, futuros docentes, a nosotros mismos, que parecería que la idea de jugar por parte de los niños y niñas siempre es dale que jugamos a, dale que vale tal cosa, y desde ahí se inicia ese juego. En el caso de los docentes, si se quiere, adultos, generalmente iniciamos nuestras invitaciones cuando no son transparentes, más desde no vale hacer tal cosa. Entonces, primero ponemos las restricciones de todo lo que no vale hacer para luego empezar a jugar. En el caso de los niños y niñas, inician sus juegos por lo contrario, inician por lo propositivo. Por eso hablamos de reglas o ideas propositivas para jugar. Parecería que eso es por donde ellos quieren iniciar a jugar, inicien a jugar. Por tanto, nosotros deberíamos de volver a aprender a jugar propositivamente y no tanto en términos de lo negativo y de lo que no se puede hacer.
Generalmente partimos nosotros un poco más del reglamento, más que de las reglas que inviten a jugar. Y por otro lado, ese juego que se inicia con esas ideas se va armando en virtud de un guión. A esas reglas se les van armando otras reglas, implícitas o explícitas. A veces en el nivel inicial no están puestas en palabras. Solo un gesto, una mirada, implica que vale ahora hacer tal cosa. Y eso también es necesario ir descifrándolo. A veces en una sola acción corporal está implícita toda una regla de cómo se va a seguir jugando a ese juego. Pues, digo esto para muchas veces recién, y está muy bien que lo digan, ¿no? El video no se escucha. Sí, bueno, tal vez no se escucha, y es verdad, es una dificultad técnica, y seguramente técnica propia. Ahora, hay que aprender a mirar, no solo a escuchar. Porque también en la visualización de esa acción corporal, el otro enmarca toda una idea acerca de cómo quiere seguir jugando. De alguna manera, eso está implícito de que el tenor que va a tomar ese juego de aquí en más. Y en lo último que ahora intentaremos expresar es la aparición de sentidos subjetivos. Es decir, y acá hay una construcción que también es cultural. Es decir, todos llegamos a jugar en esos encuentros de educación física con los saberes que tenemos constituidos. Es decir, que muchas veces cuando invitemos de manera transparente a qué se quiere jugar, a qué desean jugar, la construcción nace a partir de lo que yo ya sé jugar. Es decir, el proceso creativo vendrá seguramente posterior o a partir de ese andamiaje sobre el cual me ubico. Primero voy a mostrar y voy a expresar aquello que sé jugar. Y además voy a expresar estos sentidos objetivos, es decir, ¿por qué voy a jugar? ¿Con qué orientación, con qué dirección voy a jugar ese juego? Generalmente expongo aquellos que yo sé porque fui vivenciando a lo largo de mi trayectoria histórica en esta vida, aunque tenga 4 o 5 años, hay ciertos juegos, hay ciertas formas y hay ciertas maneras de jugar que me fueron enseñando en todo este tiempo y que vengo a educación física también a compartirlos. Pero una vez compartidos, ahí aparece toda la posibilidad de aprender a saber jugar de otros modos y a otros aspectos o a otras formas, como recién lo anunciaba Manuel. Por tanto, sí podríamos visualizar que en esas observaciones sistemáticas que hicimos del jugar del nivel inicial, los deseos, los intereses a lo largo en este estudio que hicimos fue un año completo de todos los encuentros de educación física, de un estudio de caso, de niños y niñas de 4 o 5 años a lo largo de todo su ciclo lectivo de un año, y lo que fuimos tratando de descifrar, entre otros aspectos, es a qué jugaban, a qué les interesaba jugar. Porque si podemos ir denotando dos aspectos, uno, a qué les interesa jugar, podemos empezar a prever, a planificar, a idear esos escenarios para que aparezcan esos sentidos por los cuales a ellos en estas edades les interesan de alguna manera albergar, de alguna manera transitar y compartir. Pero el otro detalle más importante es, una vez que tengamos una categoría, como pueden ser todos estos sentidos del jugar, también podemos albergar la posibilidad de transitar aquello que no aparece. Es decir, esto hasta mismo podría mostrarnos, para con cualquier grupo, es decir, cuáles se van repitiendo de estos sentidos y cuáles no aparecen. Si no aparecen, ¿qué podríamos hacer en términos de nuestras invitaciones y en términos de nuestras intervenciones para potenciar y ampliar los recorridos de juego y de jugares que estos niños no tienen constituidos porque tal vez su entramado cultural no les posibilita acceder a esas formas y esos modos de jugar? Por tanto, de alguna manera nosotros hemos encontrado que estos son los tenores o los sentidos, las direcciones que los juegos empiezan a ocupar cuando se los invita a jugar a los niños y niñas, y sería como parte de todo el saber. Esos niños y esas niñas, cuando terminan, si se quiere, ese ciclo lectivo, parecería que aprenden a jugar con todos estos sentidos. Generalmente los adultos, lamentablemente, de alguna forma, y por el sentido estricto que tiene también nuestro sistema capitalista, pregonamos el último, ¿no? El competir como casi el único sentido, y es el que se expone como en sobremanera en nuestra sociedad. Por tanto, ahí habrá que poder tensionar a que aparezcan otros sentidos y aprender a jugar con otros sentidos para
ampliarme en mis recorridos de juego y de jugadores. Por último, para cerrar, ciertas orientaciones que nos gustaría dejar como punto de partida es que tal vez tenemos que enseñar menos juegos y mucho más a dedicarnos a permitir vivenciar diversos sentidos por el cual jugar, y por otro lado aprender en la heterogeneidad, es decir, ¿no? En estos escenarios que de alguna manera Manuel o en las fotografías, imágenes que pusimos, algo de los videos, que la fisonomía tiene que ser muy amplia, muy abarcativa, muy flexible, y que no es necesario, no es obligatorio para nada, sí podrá ocurrir y puede ser parte del diseño de algunos momentos a lo largo de todo el ciclo lectivo, que todo el grupo esté jugando a lo mismo y al mismo momento, y todos a lo mismo y hacia la misma dirección, ¿no? Ahí creo que el jugar tiene esa posibilidad maleable, ampliable y de alguna manera muy flexible y abierta para poder ir encontrando los resquicios y de alguna manera encontrar todos los secretos que tiene ese jugar. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de compartir y de alguna manera compartir la pantalla, y compartimos un poco la escucha, las preguntas, las reflexiones que cada uno de ustedes quiera hacernos compartir a nosotros.